buenas, bienvenidos a la tarde de Blendiveria, último día ya, así que vamos a empezar. Claro, es que no sé hasta qué punto, claro, me tengo que acercar un poco. Lo dicho, esta mesa redonda pretende ser un poco un debate entre, los temas son arte, tecnología y futuro. Vamos a hablar un poco de todo, va a ser prácticamente una conversación abierta, pero que en cualquier momento, si levanta alguien la mano, quiere añadir algo, quiere hacer algún apunte, algo, pues eso, pequeñito, que levantéis la mano, que podéis intervenir, que al final estamos nosotros aquí, pero que vosotros también estéis presentes, así que participar todo lo que necesitéis, o si queréis hacer algún detalle en algo en lo que tengáis experiencia, bienvenido sea. O sea que la idea de aquí es sacar un poco un tema de conversación útil para todos y que nos haga un poco pensar, ¿vale? Así que, pues bueno, vamos a empezar. Sé que teníais una conversación por ahí a medias, porque siempre tenéis conversaciones a medias, así que no sé si alguien quiere empezar. Si queréis empezamos o bien arte, tecnología, futuro, o no sé de qué estabais hablando antes, que estabais justo aquí. ¿De qué estamos hablando? Yo no estaba. Del perro De mi perro. Bueno, eso yo creo que no tiene mucho que ver, pero... No, pero Pablo estaba diciendo una cosa muy interesante que he dicho. Yo me lo guardo, dilo y, Vale, y comentamos. me lo voy a girar así. Sí. Bueno, yo estaba hablando, porque me han preguntado sobre qué opino yo, si estoy a favor o en contra, por a ver si generábamos aquí un lado a favor y un lado en contra. Y he dicho que yo estaba un poco en medio. Estaba como donde la mesa redonda, que hoy sí es redonda, que ayer era cuadrada. y estaba comentando, se escucha guay, ¿no? Sí. Estaba comentando que hay ciertas herramientas que sí que creo que ya están listas para empezarse a usar y otras no tanto, pero que sobre todo creo que depende más del nivel en el que esté la persona que lo usa que de la propia herramienta como tal. Por ejemplo, les comentaba que yo mismo he hecho add-ons para Blender, que estaba ahí con el ChatGPT creando y tal, no sé qué. Pero claro, a mi nivel de programar add-ons para Blender, que yo no soy programador, entonces hago un add-on que me haga 4 cosas que Blender por defecto no hace, que es añadirle 4 botones y 4 cosas, y flipo y me siento programador y digo, wow, la IA sirve un montón. Pero luego, claro, veo lo que hacen ellos, veo toda la estructura de carpeta, de no sé qué, de nodos para arriba, para abajo, y entiendo que con esa estructura tú le dices a ChatGPT, hazme esto, y no te hace ni el panel para empezar. Entonces creo que para empezar, la opinión sobre si la IA sirve o no ya viene sesgada por el nivel de conocimiento de cada uno del área en el que la usa. ¡Fo! ¿Algo que queráis decir, chicos? ¿Alguien está a favor? A ver, ¿quién está a favor? Una réplica, por favor. Pues, A ver, yo he dicho, porque le he dicho, no me guardo la respuesta. Vaya por delante que creo que tienes toda la razón, ¿vale? En el sentido de saber realmente de qué se está hablando, conocer cuál es el entorno y demás. Has puesto un ejemplo de, no es lo mismo que yo me haga un add-on rapidito, a que ellos que están haciendo un add-on muy complejo, con una estructura de desarrollo muy compleja, etcétera, lo utilicen. Jorge Cebus ha dicho una cosa en su ponencia que me parece muy acertada, y es, ¿hace falta aprender Python? Y la respuesta es sí. Pero hay una cosa que has dicho, es, me imagino que un programador avanzado no verá la IA como algo tan útil o algo tan importante como yo. Jorge lo utiliza hasta cierto punto, pero yo voy a poner el ejemplo de una situación real que hemos tenido para un estudio en el que se nos pide el desarrollo de unas tools, un estudio grande, se nos pide el desarrollo de unas tools de producción, ¿vale? Unas tools que son de pipeline para que los artistas puedan trabajar rápidamente. Son tools que están en todas las producciones medianas, grandes, son tools de gestión de escena, de gestión de assets, son tools que evitan errores humanos a la hora de trabajar. Y son tools que son muy complejas, porque normalmente no van solamente a hacer 4 cosas, sino que tiene que seguir toda una serie de parámetros, tiene que hacer una serie de checks, y además suelen, si lo necesitas como tool, es porque a nivel humano lleva más trabajo que automatizarlo realmente y hacerlo bien, ¿no? Bueno, pues hablando con Juanfran Mateu, que es, si no lo conocéis, pues es uno de los mejores developers de add-ons que hay ahora mismo en España, y es un developer con el que yo trabajo mucho. Y le dije, oye, Juanfran, vamos a valorar de tiempos cómo vamos este desarrollo y tal, porque tengo que evaluar para el estudio y tal y cual. Me dice, mira, pues yo valoro, teníamos un par de herramientas, yo valoro que la herramienta grande son unas 85 horas como mínimo, más tirar unas 20 horas de testeo, y la herramienta pequeña tirar unas 15 horas, más unas 5 horas de testeo aproximadamente y demás. Esto siempre tenéis que tener en cuenta que siempre es aproximado, ¿vale? O sea, nunca es exacto, porque el desarrollo es como, ¡ah! ¡Sorpresa! Todo se jode. Entonces, bueno, pues bien. Presento presupuesto y era inviable. Para el estudio, para lo que tenían dedicadas esas herramientas, era inviable. Obviamente, la mayoría de los estudios
cuando consideran un presupuesto, si van a hacer outsourcing, hacen una cosa que está mal hecha, que es voy a calcular el presupuesto que tengo como si pagara a una persona que tengo aquí fija trabajando conmigo. Entonces yo cojo su sueldo, ¿no? Y ese dinero de su sueldo, pues no funciona así. O sea, si contratáis a un estudio exterior, hay unos gastos y los presupuestos son más altos, por cojones, no hay otra. Bueno, y entonces hablo con ellos y les digo, vale, dime la cifra, me dicen la cifra que tenían, es una cuarta parte de lo que te he presupuestado. Me dice, lo entiendo, Juan, no pasa nada, buscaremos otra solución. Y digo, espérate, dame un fin de semana para poder evaluar. ¿Vale? Déjame, porque a lo mejor no hacemos la tool completa, pero sí hacemos la tool que realmente necesitáis, que os va a ayudar. Cuando me puse a analizar, precisamente, para el desarrollo no utilizamos ChatGPT, lo que utilizamos es Cursor, que tú lo has nombrado, Jorge, que es un Visual Studio Code con IA ya directamente integrada. Como este hay varios, está Windsurf, hay varios. Me puse a hacer la prueba de concepto. O sea, normalmente una prueba de concepto, para los que nos veis, y para vosotros que estáis ahí, es algo que parece que funciona. Es decir, en teoría, lo que quiero hacer funciona, pero luego va a petar más que una escopeta de feria porque hay que arreglarlo, ¿vale? Pero la prueba de concepto. Me puse a hacer la prueba de concepto. En un sábado, tenía el 80% de la herramienta hecha. Y yo sí sé programar, o sea, yo soy programador. Juan Fran es mejor y Jorge es mejor, te quito no. Pero yo sí soy programador, en muchos lenguajes. ¿Qué es lo que me di cuenta? Me di cuenta de algo que me parece muy interesante, y es el hecho de que si tienes un conocimiento de programación mayor, sigues pudiendo utilizar la IA, pero a un nivel mucho más alto que una persona que no tiene. O sea, lo que tú estás diciendo es correcto, de yo me pongo ChatGPT, me hago un addon que me haga 4 cositas, pero un programador como Jorge, por ejemplo, si la utilizara más a fondo, que no lo hace, un latigazo, si la utilizara más a fondo, puede automatizar y llevar a unas cotas increíbles el desarrollo. Claro, eso entra en un problema grande, y es donde antes hacían falta 10, ahora hace falta 1. Entonces, ahora, el nivel de conocimiento lo que te hace no es tanto el que te sirva o no, como el hecho de decir, vale, me sirve, pero me potencia muchísimo más que una persona que no sabe. ¿Hasta dónde lo puedes llevar? Claro. Pero no siempre es así, ¿eh? O sea, quiero decir, hay casos que sí, hay casos que sí, pero sí que es cierto que a lo mejor te tiras 3 días con la IA intentando resolver algo y no sale. Dices, Eso no es más que una falta de experiencia con la IA. Dices, paso de la IA y lo sacas tú. O sea, es que es Tienes así. que llamar a Juan y Juan te ayuda. Que no. Que Está muy ocupado. la IA está muy bien y sí que es cierto que cuando hay prisa y tal, lo entiendo y vale, lo vas a hacer deprisa. Pero es que luego te va a tocar revisar toda esa... Muchas veces es basura de código lo que te hace. Y te toca a ti arreglarlo. O sea, Yo eso te lo debatiría, pero mejor ahora no. Pero eso te lo debato porque es una cuestión... No, digo que mejor ahora no porque nos encerraríamos en una cuestión técnica. Pero dependiendo de cómo la utilices, y dependiendo para puedes qué, evitar que te haga eso. Si es para lo que tú dices, la prueba de concepto, estupendo, perfectísimo, no hay problema. Pero si va a ser tu software que tienes que mantener a la larga, tienes que usarla, pero con cuidado. No hay que abusar de la IA. O sea, te va a ayudar ciertos procesos, pero te vas a tener que supervisar y quieres poder mantenerlo tú a la larga. Porque si tienes que mantener código máquina tú a la larga y metes ahí alegremente pero código... ten en cuenta que no lo mantienes tú con la IA. Sí. O sea, no vas a estar solo en ninguna parte del proceso. Pero al final no tienes que depender tanto de la IA. Porque tú no quieres, ¿por qué no? Yo creo que no es una cuestión tampoco de depender, sino también hay que pensar que la IA no es la que te va a dar una solución final sobre el trabajo que tienes que desarrollar. Simplemente te va a dar un avance, un punto de mira o una ayuda para luego conseguir la solución que andas buscando finalmente. Claro, para luego tú arreglarlo. Quiero aportar una cosilla, es que creo que también tenemos que tener muy claro en qué caso lo estamos hablando, porque no es lo mismo hablar de IA para código que hablar de IA para imagen a vídeo y tal, porque yo, por ejemplo, he estado programando también con Horizons, que creo que usa algo parecido a esto que has comentado, y es una barbaridad. Yo he sacado aplicaciones que incluso luego hemos monetizado y tal, y la hemos programado como aquel que dice de llegar hasta el 80% en un fin de semana, y luego durante 2 semanas pronteando, porque yo no sé nada de código, tal. Es verdad que si te apoyas en alguien que sabe un poquito más de código, puedes ser más fino a la hora de prontearlo, porque sabes lo que falla y ayuda, pero yo no tengo mucho nivel de programación y he llegado a hacer eso. En el caso de programación web, por ejemplo. Pero luego, por ejemplo, si hablamos de imagen a vídeo y cosas de esas, siento como que esta conversación debería de indicarse exactamente de qué se está hablando.
porque están a niveles muy diferentes. Antes, por ejemplo, como he dicho aquí, no hay lados de quién está de un lado y quién está de otro. Creo que lo has comentado tú, lo de que ChatGPT solamente predice texto y es pura probabilidad, que seguramente no, por dentro funciona así, pero creo que le has quitado mucho peso a todo el potencial que tiene, porque efectivamente es probabilidad y es tal, pero bueno, si la probabilidad está ahí es quizá por algo. ¿Sabes por qué funciona bien? Dímelo. Porque el ser humano en realidad somos más predecibles de lo que pensábamos. Y por eso estadísticamente el texto predictivo funciona bien por eso. Porque los humanos, las conversaciones que tenemos, somos más predecibles de lo que Jorge, creamos. ¿Y la imagen? Es decir, el texto predictivo todos podemos visualizar o hacernos una idea de cómo funciona, ¿vale? Es decir, yo le pongo el ejemplo que tú has puesto antes y que tú has completado luego. Pero ¿y la imagen? ¿Por qué cuando yo cojo un modelo de imagen hace determinadas cosas en función del texto? Eso no es texto predictivo, eso es, ¿cómo lo llamamos? ¿Píxel predictivo? Esa asociación. De conceptos. Claro. Son valores, son pesos de conceptos. ¿Y por qué esos conceptos tienen ese peso? Porque han sido entrenados. ¿Por quién han sido entrenados? Vamos a partir de la base. La IA intenta ser una emulación de cómo funciona el cerebro y el pensamiento humano. No, Sí. te niego la mayor. Entonces, Órdalo. ¿qué es? Es el intento de... La IA está basada en Transformers, que es una tecnología que existe desde los años 60, ¿vale? Solo que no se podía poner en práctica. La IA no es más que un método estadístico muy complejo. No. Está simulando con neuronas y todo cómo funciona el cerebro humano. Es una red neural, no un modelo de Transformers, Pero es una IA. pero no es lo mismo. ¿Pero se está basando en eso o no se está basando en eso? Exactamente. Bueno. Es que, vale, hay muchos tipos de IA. Sí. No te lo voy a negar. Eso sí, eso sí. Hay muchos tipos de IA. Vale. Al final hay una cosa que es verdad, que es que todas se basan en estadística. La cuestión es cómo llegamos a esa estadística y cómo llegamos a ese modelo. Entonces, tú has dicho una cosa que también es verdad, que es, cuando hablamos de imagen, hablamos de conceptos. Si yo digo coche, eso es un concepto. Ahora, si yo os digo coche a cada uno de vosotros os viene un coche a la cabeza. ¿Qué coche? Yo qué sé, el coche que tenía mi abuelo hace no sé cuántos, o el coche que tengo allá abajo aparcado que me van a poner una multa. ¿Vale? Coche, ¿vale? Vale, es verdad que hay una similitud en ese sentido con respecto a la IA. El concepto, hay una probabilidad. Una de las diferencias con nuestros cerebros es que esa probabilidad para nuestro cerebro cambia en función del contexto en el que nosotros estemos. Mientras que para la IA, el contexto es el input que tenga en ese momento. Si os dais cuenta, he dicho que es una diferencia, al final es lo mismo. Porque la diferencia del contexto en el que nos encontramos es un input que procesa nuestro cerebro, ¿vale? Por favor, alejadme de la idea, o sea, no estoy queriendo decir que la IA sea lo mismo que un cerebro humano, ¿vale? No tiene nada que ver, o sea, es una cosa... No es inteligencia, en eso estoy de acuerdo contigo, ¿vale? No es inteligente. Pero ese análisis de conceptos y el llegar durante un entrenamiento, que es un entrenamiento, no es correcto del todo decirlo así, pero es un entrenamiento agnóstico, es decir, cuando yo meto el concepto coche, porque en la imagen está el coche, yo no estoy queriendo forzar a que la IA piense más en un coche o en otro. Lo puedo hacer, ¿vale? Que esos son los loras. Pero no estoy queriendo hacerlo. Entonces, esos conceptos son conceptos que tienen pesos determinados por la cantidad de datos con la que se ha entrenado esa IA. Al final, si esa cantidad de datos es suficientemente grande, pasamos de tener modelos como Stable Diffusion 1.5, que son una caca a la vaca, ¿vale? Por decirlo políticamente correcto, no decir otra cosa. Son una mierda, quieres decir. Tal cual. Pero tienen su uso, tienen su utilidad a modelos como tenemos ahora mismo, como puede ser Chroma, que a lo mejor no suena tanto, o Hydream, que son modelos que además comprenden contextos y comprenden narrativa. Que son la hostia. Que son la hostia, son increíbles. ¿Vale? La diferencia, el dataset. La potencia, precisamente yo creo que es lo que decías tú, Pablo, Sí. que es que depende de cómo lo utilicemos, o creo que ibas en ese camino, depende de cómo lo utilicemos, sí que son una herramienta súper potente. Claro. No van a reemplazar la creatividad humana. Nunca, porque no son creativos. Tengo una pregunta. Todo el tema que habéis comentado de que no es inteligente y que los dos estáis de acuerdo, por fin estáis de acuerdo en algo, ¿a qué os referís cuando que no es inteligente? Porque, o sea, ¿cómo estáis definiendo la inteligencia? Razonamiento. Vale, ¿y el razonamiento humano no tiene una parte también de estadística? De que tomamos las decisiones porque es lo más probable que deberíamos de hacer, lo más correcto y no sé qué.
no tiene un punto... O sea, estoy preguntando desde el desconocimiento. Pero en tienes ocasiones no. consciencia. En ocasiones tu comportamiento es completamente inesperado. Sí. Y, Bueno, y como nada- el de ChatGPT, y nada que a veces lógico. le preguntas cosas También. y te dice... Claro. Eso es un poco el apunte que quería hacer porque creo que estamos casi rondando por el tema, el concepto de las alucinaciones. O sea, las alucinaciones de las IAs, para el que no lo conozca, es ese punto que podríamos nosotros los humanos llamar esa creatividad desmedida. Que nosotros estamos pensando en ese concepto de coche y la alucinación es la que o hace un coche que no es lo común, pero también lo podemos considerar nosotros un punto creativo. O sea, estamos diferenciando de si queremos inteligencias artificiales creativas con alucinaciones o queremos inteligencias artificiales pensando en eso que hablábamos de redes neuronales, que esté todo estructurado, que la alucinación quede fuera de la No es ecuación. lo mismo, me explico. La alucinación hay que considerarla un TOC. Es decir, es como un trastorno obsesivo-compulsivo por parte del modelo. ¿Por qué? Porque es incapaz de algo. El modelo es incapaz de no responderte. O sea, pero es incapaz por una cuestión puramente matemática. O sea, tú el modelo lo lanzas y tiene que llegar a algún lado. ¿Dónde? Pues donde llegue, ¿vale? Cuando nosotros prompteamos, lo que hacemos es, digamos que tenemos un cono de posibilidades, una serie de vectores multidimensionales, y cuando prompteamos, según prompteamos con más definición y de una manera más correcta, vamos cerrando ese cono, ¿vale? Si fuéramos perfectos y no dejáramos ningún tipo de aleatoriedad que se puede hacer cuando tú le pones una temperatura de 0 a un modelo de inteligencia artificial, siempre va a dar exactamente el mismo resultado, ¿vale? Que es un camino exacto de vectores. Hasta aquí siempre va a llegar. Si yo le digo coche, va a llegar a este punto siempre, Cero no va a cambiar creatividad. nunca, ¿vale? Entonces, eso no es creatividad, simplemente es aleatoriedad matemática, que encima ni siquiera es aleatoria porque los ordenadores no son aleatorios, ¿vale? Pero para nosotros el aspecto es esa. Entonces, cuando tú a una IA la lanzas y no llega a donde tiene que llegar, necesita llegar a algún lado. Y ahí es donde alucina, porque no es que se esté inventando algo, sino que es plausible, y por eso decía Jorge que son estadísticas, que es un autorrelleno, es plausible que la respuesta sea esa. ¿Por qué? Porque estadísticamente un coche debería tener ruedas, pero si no sabe que un coche tiene 4 ruedas, a lo mejor me hace un coche de 7 ruedas, porque no ha llegado a tener la información de que un coche tiene 4 ruedas. ¿Alucina? Sí. Por eso también los modelos, como lo que el mismo ejemplo de antes, Stable Diffusion 1.5 o Hydrin o Chroma o Qwen, son modelos muy diferentes a nivel de calidad porque la cantidad de datos que tienen es tan sumamente grande comparado con los primeros que la alucinación empieza a quedar más descartada. Me acuerdo, y me imagino que lo habéis vivido, el concepto de la IA nunca va a ser útil porque no es capaz de hacer manos. Esto fue una época de hace año y pico, tal, que la gente sacaba así de, mira, tiene 6 dedos, ¿no? Ahora tú tienes un modelo no solo de imagen, sino de vídeo, que es capaz de hacerte una persona que está haciendo así y que luego hace así, y luego hace así, y luego hace así. Claro. Y tiene todos los dedos, las manos estables, todo perfecto. Claro. Entonces, es una cuestión de datos, básicamente. Que un poco una anécdota que escuché el otro día que me pareció interesante respecto a los datos que comentas. Había una IA que le entrenaron para diferenciar gatos y perros, ¿vale? En fotos. Y llegó un punto que creían que ya funcionaba porque sabía identificar perfectamente a los gatos, ¿vale? Pero luego les cambiaron el dataset o no sé qué y no funcionaba. ¿Y qué pasa? Que la IA estaba aprendiendo que la foto, cuando tenía el fondo verde, estaban en el campo, decía que era un gato. Porque había asociado los fondos del campo verde, del fondo del background, a que era un gato. Y no estaba entendiendo que era un gato, ¿entiendes? Claro. Aunque la respuesta fuera correcta en ese dataset, tú dices, ya está, ya lo he entrenado, ya funciona. Y no, Pero no porque es así. ahí hay un problema de overfitting o de mal entrenamiento. Si tú le sueltas Pero eso pasa. fotos con fondo verde que tiene perros, gatos, elefantes, que tiene de todo, Claro. lo que va a entender es, eso es un fondo verde. Lo que hay aquí será otra cosa. O incluso a lo mejor los pesos se los han dado mal o lo que sea. O sea, Sí, sí, ahí hay problemas de entrenamiento, no es un problema del modelo o de la pero IA. o sea, me pareció interesante este ejemplo para que la gente entienda que a lo mejor te están diciendo una frase o algo que para un humano funciona, a lo mejor, o sea, es algo erróneo, sino que simplemente funciona. Entonces, lo que te quiero decir es un poco difícil. Sí, hay veces que aciertas de casualidad y en verdad no. Bueno, pero eso se llama serendipia en los humanos. O sea, la serendipia es eso, la serendipia es llegar a una conclusión feliz, alegre, buena, positiva, de coña. Y también te digo que si lo que, o sea, es como el efecto placebo, la medicina, aunque sea mentira, si te cura y te ha hecho bien, bienvenido. O sea, Totalmente. lo que quiero decir, que aunque sea de chiripa, que sí funcione. ¿Y si hacemos al público partícipe? Porque creo que tienen un puñado de dudas, ¿no? ¿Qué os gustaría aportar, querido público? Mira, por ahí hay una.
¿La IA respeta los derechos de autor? ¿La IA respeta los derechos de autor? Te evito. Te has soltado la pelota. No. Gracias. Siguiente pregunta. Quiero añadir una cosa a eso. Tenéis que buscar un vídeo en YouTube de la directora técnica de OpenAI cuando aparece Sora, que le preguntan cómo han entrenado y su respuesta dice que es con vídeos licenciados y vídeos públicamente disponibles. Y cuando le dicen, pero entonces, ¿habéis licenciado YouTube? Y dicen, vídeos públicamente disponibles. Hasta ahí puedo leer. Hay una pregunta por ahí. ¿Cómo se puede evitar para que utilicen un arte que he creado yo para entrenar inteligencia artificial y precisamente ¿La has escuchado? Porque yo no he escuchado mucho. Si no me equivoco, por ahí han preguntado que cómo podemos evitar que usen nuestras propias imágenes para entrenar modelos de IA. Te evito. Hasta donde yo sé, entiendo que él sabrá más. Creo que en webs como ArtStation tú puedes clicar en una opción, decir no quiero que esto se use para entrenar, pero después lo que hagan los demás con eso, yo creo que es imposible evitarlo. Sí. No se puede. Vamos a ver, No se no, puede. cuidado. Le meto un virus a la imagen. Se puede envenenar. Se puede envenenar una imagen. ¿Vale? Si tú... O sea, las imágenes son píxeles con datos, ¿vale? O sea, son archivos de datos que luego se representan en píxeles. Pero una imagen se puede envenenar con datos que rompan la coherencia, que visualmente no sean un problema, pero a nivel estadístico sean un problema, ¿vale? Podemos hacer una similitud con los JPG cuando tienen mucha compresión, que lo que vemos es una basura, pero si lo vemos con un 90%, vemos una imagen perfectamente bien. Luego tocan las curvas y ya vas a ver qué felicidad, ¿vale? Se puede hacer algo así. ¿Cuál es el problema? Los modelos no son estáticos. O sea, los modelos que nosotros usamos hoy, en este momento, en nuestro ordenador, por ejemplo, sí es un modelo estático. Pero los modelos no son estáticos, los modelos van creciendo, van aprendiendo. Entonces, en mi opinión, y esto es algo absolutamente subjetivo, no es posible. No puedes evitar a medio o largo plazo que una imagen que tú has colocado en Internet llegue a formar parte de los datos de una inteligencia artificial. Dicho esto, lo que ocurre es que, además, hay ciertas resoluciones judiciales, por ejemplo en Estados Unidos, que hablan de que ni siquiera por derechos de autor se puede considerar que el entrenamiento de un modelo sea violar esos derechos de autor, porque los modelos no replican, los modelos desgranan, estoy simplificando un poco todo lo que es la resolución judicial y todo eso, pero lo podéis buscar, se hizo con temas de libros. Los modelos desgranan en conceptos cada vez más básicos y lo que hacen es asignar pesos, lo que hemos hablado antes. Entonces el modelo no está fijándose en la obra completa, está fijándose en correlaciones que hay de color o de variables de datos dentro de la imagen. Por tanto, tu imagen no va a ser copiada. Esto es, en teoría, ¿vale? Porque en el fondo nadie, ni los creadores de Transformers, saben lo que pasa dentro de un modelo de IA. Claro, es que la duda que yo tengo es toda la polémica que hay ahora con que la IA está pues rompiendo los derechos de imagen y usando imágenes con copyright. ¿Qué diferencia hay entre que una IA haga eso o que yo me tire 3 semanas estudiando un perfil de ArtStation, mirando las imágenes todo el tiempo y decir, vale, pues ahora voy a hacer mi propia imagen basada en todo esto? Es que eso es lo que se Es defiende lo en los mismo. juicios. Eso es lo que Y se defiende en los aparte, juicios. ¿hasta qué punto? Eso es un tema, yo creo, que da para mucho, es ¿nos compensa o no nos compensa infligir esos derechos para que avance toda esta tecnología? O decir, no, esto está mal, lo cortamos y que la IA deje de avanzar. Igual no, igual nos conviene que, oye, nos cagamos en los derechos de imagen, lo sentimos mucho, Mira, pero tiene que avanzar la voy tecnología. a poner dos ejemplos, ¿vale? Y ya me callo. Nosotros, y además la pregunta va muy en la línea de vivimos en la Unión Europea o gente de Estados Unidos y estamos en una sociedad determinada con un marco legislativo concreto, ¿vale? Estados Unidos y Unión Europea, dos cosas distintas, pero similares. Ahora mismo, los reyes de la inteligencia artificial son los chinos. ¿Alguien me puede leer o me puede hablar sobre la ley de propiedad intelectual de China? Eso es lo que te iba a decir, que si no va a venir un chino y te va a copiar la imagen Claro. igualmente. O sea, aunque en tu país haya regulaciones o no uses Facebook o no uses plataformas para intentar evitarlo, es que va a venir un bot chino y te va a scrapear la imagen y ya. Los chinos, no comen los chinos. No te van a robar la imagen, te la van a robar.
Global. Bueno, más preguntitas del público. Ah, si bueno, hay. sí, por ¿Hay favor. o no? Si no- Sí, tenemos dos, por favor. Bueno, pues mi pregunta es, si una IA está básicamente gestionando datos, robando imágenes, como dice la gente y estas cosas, claro, el interpretar ahora cada vez hay más imágenes publicadas con IA. ¿Cómo una IA puede identificar que está entrenándose con datos de otras IAs? Porque eso me imagino que será contraproducente. Siguiente pregunta. A día de hoy, los entrenamientos más exitosos son con datasets digitales, datasets artificiales. Es decir, los primeros modelos sí que se entrenaron con todo lo que era el contenido de Internet y demás. Pero a día de hoy, cada vez más, el concepto de dataset artificial, que es un dataset generado por un modelo, de hecho GPT-5, por ejemplo, fue entrenado con el que se supone que será GPT-6. Pero es tan tocho GPT-6 que no pueden sacarlo porque los costes de funcionamiento y demás son muy gordos. Entonces, GPT-6 genera datos para alimentar el entrenamiento de GPT-4 para que se convierta en GPT-5. ¿vale? Y eso que estás comentando Se supone que hay una endogamia. a nivel de IAs de texto, ¿no? Porque Sí, IAs de pero imagen... en IAs de imagen es lo mismo. Lo mismo. Porque al final, tú lo que tienes son una serie de datos. Mirad, si tú quieres tener una estabilidad en un personaje, en una generación de imágenes, puedes hacer dos cosas. Utilizas un modelo multimodal, que es lo que todos conocéis, Nano Banana ahora mismo, ¿no? Que es, Nano Banana, un poco una castaña comparado con otras cosas, pero guay. Claro, puedes utilizar Nano Banana, que es un modelo multimodal, que lo que hace es analizar la imagen, las estructuras que tiene en ese momento y modificarlas manteniendo una parte de esa estructura, ¿no? O puedes, con Nano Banana, generarte un dataset digital de un personaje, entrenar un LoRA, que es un modificador, para un modelo de IA, y a partir de entonces ese modelo de IA siempre va a sacar ese personaje. Ese personaje no existía, pero tú lo has creado y has utilizado un dataset digital y funciona. Entonces se preveía que iba a haber una degradación en las respuestas, pero al final ha habido otras tecnologías de entrenamiento como sistemas de autocorrección, que la propia IA se corrige a sí mismo durante el entrenamiento, que han hecho que esos datasets digitales no degraden, sino que todo lo contrario, potencien. Es justo lo contrario. ¿Vale? Parece que sí, pero no. Y al final eso va a dar pie a la IA que se mejora a sí misma, ¿no? Ya lo hay, ya existe. Y a Skynet. Y Skynet, lo sé. No, hay una IA médica que hace justamente eso. Esta es un modelo especializado en medicina. Meta no tenía algo así que estaban haciendo. No sé si era de Meta. No, yo creo que esto era una compañía especializada en medicina. O sea, lo que has explicado ahora, porque yo, por ejemplo, la información de que las IAs entrenando con productos hechos por IA es lo que se está Se haciendo suponía ahora. que no, ¿eh? Se suponía que iba a degradar. Claro. O sea, no degrada. O sea, si joder, yo veo a un Borbón y sé que ha habido endogamia ahí. Yo veo una imagen de ChatGPT y digo, veo una imagen y digo, esto está hecho con ChatGPT. O sea, detectas el estilo. Entonces, eso no va a hacer que sea mucho más detectable. Si ChatGPT se entrena con imagen a sí misma, no va a terminar, siendo demasiado No obvio. debería, sobre todo si hablamos de modelos multimodales donde el input no es únicamente una sola imagen o una serie de cosas. O sea, al final, si los inputs son suficientemente variados y el dataset suficientemente grande y suficientemente bueno, que esa es otra, porque claro, si metes mierda, consigues mierda, ¿no? Es así. Ahí es donde no hay degradación. Si metes mierda, va a degradar. Pero si tú haces una buena selección o tienes un modelo que es capaz de diferenciar, por ejemplo, un modelo especializado en visión, que es capaz de decirte cuando algo parece 3D, algo parece una foto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo has entrenado para que diferencie 3D de foto, 3D de foto, 3D de foto. ¿Vale? Antes de darle el dataset a tu modelo para entrenar, pásalo por este otro modelo que haga una criba y te deje solo lo que parece real. Ya está. ¿Y no habría corrupción? Pregunto. No la hay. Es lo que todo el mundo suponía que iba a haber que iba a haber problemas de endogamia. Pero es que no la está viendo, es todo lo contrario. Corrupción y endogamia, madre mía. Espero que no haya ningún Borbón en la sala, ni de ningún partido político. Vamos Más con preguntitas. la siguiente pregunta. Josep Aldaneu, adelante. A mí me genera dudas en cuanto a creatividad, porque decimos que la IA no es creativa, ¿no? No lo Porque es. en realidad está copiando. Pero No, tampoco. tampoco. Pero en realidad la creatividad decimos que viene porque hay una intención de crear, de buscar algo, o porque si es por la intención, por ejemplo, hablábamos con las alucinaciones, está creando un coche con 7 ruedas, es creativo lo que te ha creado, no viene con intención, pero yo si hago un error y me sale algo distinto, también es creativo, pero no había intención. A ti te parece creativo. Claro. Matemáticamente es un error. Claro, pero aquí abrimos el debate de siempre de la creatividad, el ser humano, las máquinas, o sea, ¿qué consideramos creativo?
Y un poco por enlazar también con el tema del arte, de pues, nosotros que somos artistas, muchos de nosotros, aunque no creemos piezas artísticas como tal, pensamos en composición, en iluminación, pero es todo lo que nuestro cerebro le relaja, le gusta, esto tiene que estar así, esto tiene que estar cuadrado, pero al final es eso, es nuestra creatividad, que es diferente a la tuya, diferente a la tuya, diferente a la tuya. O sea, esa alucinación, al igual que estamos hablando de diferentes inteligencias artificiales y cada una alucina a su manera, nosotros cada una alucinamos a nuestra manera. Precisamente el ejemplo del coche es un muy buen ejemplo. Pero claro, es eso, es un error a nivel matemático, pero nosotros, como somos humanos, el concepto creativo, y más ahora con la aparición de las IAs, lo tenemos en mucho más valor. Es como eso del... Es que yo que soy humano soy un poco mejor que la IA porque yo puedo ser creativo de forma natural. Y es un poco, yo creo, la lucha para evitar ese pensamiento de nos come la IA. Claro. Así que va un poco por ahí, pero vamos, también por enlazar un poco el tema con el siguiente y no enzarzarnos en esto, no sé si queréis comentar algo, pero voy a intentar enlazar, a ver si podemos seguir hablando de lo que estamos hablando ahora, pero cómo lo veis de aquí a 2, 3, 5, 10 años, cómo veis esta implementación que ahora ya, de aquí a 5 años atrás, que veíamos imposible sacar manos con 5 dedos, en el momento en el que estamos ahora, ¿cómo veis el futuro de esto? O sea, ya hay implementación de IA prácticamente todo, pero ¿cómo veis el futuro humano de todo este tema? Vale. Si estamos hablando de 2 o 3 años, no lo tengo tan claro, pero yo sí me imagino rollo dentro de 10, que hay muchos trabajos posiblemente de programación que ya no existan. No, o sea, lo digo, o sea, como mirándolo desde muy, muy, muy lejos, al final la historia del ser humano es una risa en comparación con la historia del planeta, y es una risa en comparación con la historia del universo y tal, y ahora mismo este es como un problema muy grande que estamos teniendo, pero yo creo que a la larga, será lo típico que la gente se ría de, ¿en serio había personas poniendo href para poner en mayúsculas en una página web, un no sé qué, o poner un enlace? Pero si ahora yo se lo digo a una esfera voladora y me lo hace. Entonces yo creo que a un futuro largo, el hablarle lenguaje humano, por así decirlo, a la tecnología va a ser el estándar para muchas cosas. En el largo plazo, en el corto no lo veo tan claro. Pero pensando rollo largo, como cuando ahora dices, no, porque cuando nació la imprenta, los libros pasaba de tardar un año entero en escribir un libro a hacerlo en una mañana. Y la gente, ¡buah! Me vuela la cabeza, qué guay. Pues seguro que con la IA pasará algo igual, parecido por lo menos. ¿Qué hicieron los escribanos? ¿Qué hicieron los escribas? Claro. O sea, de repente perdieron su sustento durante un año. Claro. Cuando hablas de que no va a haber programadores, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. No es que el puesto de programador no vaya a existir, claro, sino que de necesitar 20, necesitaremos uno. Sí, o tendrás que reconvertirte a ingeniero de prompters, porque tampoco es tan los sencillo. ingenieros de prompt van a ser las propias IAs, ¿no? Yo personalmente lo que pienso es que habrá una adaptación laboral. Sí. Es decir, claro, tú vas a tener una inteligencia artificial que va a ser capaz de realizar X, ¿vale? Que es algo que a día de hoy lo están realizando y personas, ¿vale? Y el día de mañana, para que esa inteligencia artificial haga X, o con el X que haga esa inteligencia artificial, habrá una reestructuración laboral, alguien que tendrá que hacer algo con ese X para tal. Es decir, va a haber una adaptación de trabajos. ¿Que va a desaparecer el programador? Por dar un ejemplo, a lo mejor el programador como tal desaparece, pero surge una figura laboral de supervisión o de X, ¿vale? De tal manera que lo vas... se va a ir amoldando hasta que todo esto genere una sinergia total entre la parte de la inteligencia artificial y las labores humanas. Pasará un tiempo, pero yo me imagino que ahí habrá una conjunción y habrá un trabajo conjunto. Lo que yo tengo dudas es si nuestros gobernantes serán capaces de ir a la misma velocidad a la que está yendo la tecnología para hacer que eso... No entres ahí. No. ¿Cuándo han sido capaces? No en reveses, en reveses ya es bastante difícil. Estamos jodidos, chavales. Una pregunta por aquí. ¿Consideráis que todo esto de la inteligencia artificial, no la inteligencia artificial en sí, porque es algo revolucionador, o sea, increíble, pero las empresas que manejan todo esto, ¿es algún tipo de burbuja? Porque, pongo un ejemplo, ¿no? Hace 4 días
OpenAI sacó sus informes financieros y presentaron 11.500 millones de dólares en pérdidas. Y todo el mundo usa la IA. Y cada vez la inteligencia artificial cuesta más procesarla, es menos eficiente energéticamente y se requiere más potencia de procesado. Y cada vez avanzamos y después las empresas, Nvidia invierte en Oracle y Oracle invierte en Nvidia y después a OpenAI e inflan el dinero. Vale, nos preguntan, para los del stream, si pensamos que todo el tema de la IA es una burbuja por todo el tema de las pérdidas, las empresas invirtiéndose entre ellas y tal. Te evito. Pues a Te ver, evito la pregunta. mi opinión, no he estudiado mucho el tema. No sé si es una gran... A ver, las empresas no son idiotas. Evidentemente, si están haciendo esto es o porque saben algo que nosotros no sabemos y se está montando la burbuja de todas las burbujas, o es una apuesta a lo bestia de vamos a apostar porque no nos queremos quedar detrás, y están apostando a lo loco por la IA y vete a saber lo que puede pasar. Yo quiero pensar que es un poquito más lo primero, espero, porque si es una apuesta loca de no me quiero quedar atrás y yo me gasto los millones igual que hacen los demás, puede haber un problema. Si es porque saben que a largo plazo, a medio y largo plazo, es el futuro, pues entiendo que es normal que se tengan que endeudar y que haya una burbuja porque tienes que invertir, porque todo el mundo está invirtiendo y si tú te quedas atrás, te jodes. Es que también están en un mundo donde han visto crecer a Microsoft, a Apple y a todas las empresas que antes no existían. Entonces, están viendo, tienen la ventaja de ver lo que ha pasado en décadas anteriores respecto a empresas que se han quedado atrás por no invertir en proyectos futuros que parecía que igual no, yo qué sé, seguramente, no sé, Netscape o empresas de Internet que igual no invirtieron lo suficiente o que no creían en esos proyectos y se quedaron atrás, pues ahora hay empresas que dicen, pues no, yo no me quedo atrás, invierto la pasta y a ver lo que pasa. No lo sé, pero a ver. Javi, me gustaría añadir una cosilla, a ver si me lo puedes pasar, por favor, que no llego. Todo el tema de que las empresas están en pérdida o que tienen no sé cuántos millones que están perdiendo y que están en negativo y tal, es algo que llama mucho la atención siempre en los medios de comunicación y todo eso. Y en el mundo de las empresas grandes es el día a día de casi todas, realmente. Muchas empresas tipo, yo que sé, Uber, por ejemplo, precios tiradísimos durante mucho tiempo, todo el mundo acostumbrado a Uber, pérdidas millonarias durante muchos años seguidos, y cuando ya el usuario está acostumbrado a usar Uber, te suben los precios poquito a poco, tal, no sé qué, y a lo mejor empezaron la empresa hace 20 años y ahora están empezando a tener ganancias. Eso es un pensamiento estratégico empresarial de largo plazo, y todo el tema de la IA, ya te digo que no es a largo, yo creo que es a larguísimo. O sea, ahora mismo estamos viviendo el comienzo, por así decirlo. Pero yo creo que empresas como ChatGPT, o sea, como OpenAI, saben perfectamente lo que están haciendo, saben el potencial de la herramienta y les puede rentar fácil tirarse 10 años perdiendo millones y millones y millones. Pero el día que todos, que ya estamos medio acostumbrados, todo el mundo preguntarle al ChatGPT en vez de a gusto, el día que ya estamos acostumbrados, venga, ahora te voy a cobrar, ahora te voy a cobrar un poquito más, ahora un poquito más. Y llegará un momento en el que en vez de pérdida le habrá rentado un montón, tendrá mucho más que ganar. Hay otro factor que es realmente cuál es el beneficio de la IA para esas empresas. O sea, yo veo dos vías. La primera es cuando un inversor invierte, en cuánto tiempo espera recuperar su inversión con beneficios, que aquí saben que es mucho tiempo. Pero hay otra cosa más importante. El negocio realmente es la inteligencia artificial, porque la cuestión está en que ahora mismo los modelos de inteligencia artificial son los recabadores de información más eficientes que existen. O sea, Google, su negocio no es el buscador. Los datos. Claro, son todos los... No, ni siquiera son los anuncios, son los datos. O sea, es tener datos sobre ti y poder venderle esos datos a otras empresas que no hacen nada de Internet. Por ejemplo, venderle a Fairy dónde compras, cómo compras y de qué manera tienen que comunicarte su producto. Claro, ahora mismo ChatGPT tiene información privada. Y una información que era inviable que esas empresas tuvieran. Los modelos de inteligencia artificial tienen esa información privada, pero lo más interesante es que ni siquiera lo están haciendo de forma que sea ilegal o que te pueda identificar. Todo lo contrario, tienen información... Mira quién ha venido por ahí. Tienen información anónima, se ha anonimizado esa información. De manera que lo que tienen son bolsas de datos con información por tags o por sectores específicos.
Por ejemplo, por la edad que tú tienes, no va a ser tu información privada, sino la media o la mediana de toda la gente que tiene tu edad, o el tipo de ropa que tú consumes. Entonces, de cruzar todos esos datos con modelos de inteligencia artificial, se saca una información ultra válida y ultra valiosa, que es donde realmente está el dinero. Entonces, a ti, los resultados de OpenAI te están diciendo qué es lo que está pasando con esa empresa de inteligencia artificial, pero no te están diciendo por qué existen esas pérdidas. Porque a lo mejor resulta que es que por detrás hay una serie de empresas satélite o una serie de inversores que están obteniendo unos beneficios muchísimo más grandes. Pero no los obtiene OpenAI. Estas empresas invierten y pierden. Pero en realidad no pierden porque lo están ganando por otro lado. Pero tú no lo vinculas porque no hay ninguna línea que te diga esta empresa ha invertido aquí y de eso recupera. ¿Entiendes? Cuando algo es gratis, el productor eres tú. Ahora ya el productor eres tú siempre. Sí. ¿Apagues o no? Hay una preguntilla por ahí. ¿Qué papel o poder creéis que tiene el open source en todo esto de la IA? Nos preguntan qué papel creemos que tiene el open source en todo esto de la IA. Es Dios. El open source democratiza las tecnologías y todas las regulaciones que intentan hacer desde Europa o desde cualquier país del mundo en realidad no son muy efectivas, porque en realidad puede venir cualquier equipo de terroristas, de hackers o de lo que sea con tecnologías open source y por mucho que Europa o quien sea diga que esto está prohibido, van a hacer lo que quieran con esas tecnologías. Eso es lo que... O sea, yo estoy hiper a favor del software libre de siempre, uso Linux, uso Blender, pero el aspecto más peligroso que le he visto nunca jamás en la vida a las tecnologías open source es que cualquier equipo terrorista o en malas manos las tecnologías open source podrían usarlas para hacer el mal. Pero es una herramienta. Si coges un martillo y le abres la cabeza a alguien, es culpa tuya, no del martillo, digamos. También se pueden usar para cosas buenas. Sí. Para clavar clavos. Para clavar el clavo de tu ataúd. Vale, pues vamos que estamos ya prácticamente, nos quedarán yo creo que 10 minutos, no sé si podemos incluir la pregunta rápidamente y la respondemos y luego hacemos como un cierre cada uno del tema. Por favor. Vale, mi pregunta, bueno, hablando del open source, tengo dos preguntillas rápidas. Uno, viendo que antes dijisteis que NanoBanana es una inteligencia artificial que se queda muy atrás a otras, pero claro, el público objetivo, NanoBanana dice, ostras, esta es la mejor herramienta. Es que hay que un asterisco, ahora te respondo al asterisco. Vale. ¿Qué herramientas open source recomiendas? QNimage y Flux. Bueno. Y cosas que voy a enseñar ahora en la ponencia. Pero no, vamos a ver, cuando digo que se queda atrás, no es el modelo en sí mismo. El modelo de NanoBanana es un modelo que además fue muy rompedor, porque no es el primer modelo multimodal, pero es el primero que vimos así más potente fue Flux Context, que no estaba en nube, al menos de forma así general y tal. NanoBanana llega a todo el mundo, ¿por qué? Porque es Google. ¿Vale? Entonces es como, ¡ah, mira lo que hemos sacado! Y además molaba, está muy guay. Y para muchas cosas funciona bien. Pero carece de herramientas de control. Y eso, de hecho, ahora luego en la ponencia lo voy a comentar. El problema de todos los modelos grandes, cerrados, de imagen y vídeo, no hablo de modelos de lenguaje, que también, pero bueno, esos menos, es que carecen de control real. Entonces son juguetes. Son juguetes muy bonitos, pero son juguetes, ¿vale? Por eso digo que NanoBanana, dentro de que tiene mucho potencial, es un modelo que está muy por debajo de otros modelos open source locales que podemos hacer funcionar nosotros porque obtenemos muchas más herramientas de control. Es lo que diferencia una herramienta de aficionado, de hobbyista, de una herramienta profesional, básicamente. Y una cosilla respecto al open source, otra ventaja que tiene es que lo puedes ejecutar en local y no hay una empresa detrás espiando tus datos. Eso es muy importante. Eso es vital. Y en Linux. La IA y Blender va mejor en Linux. Tenías una segunda pregunta, ¿verdad? Sí. La dejaremos para Blendiveria 2026. Eso yo se lo pregunto a él. No, pregunta. No, dilo. A ver, es que está más relacionado con Linux y lo puedes... Ay, pues todo tuyo. Sí. Bueno, viendo que tú utilizas Linux y tal, yo honestamente he estado una temporada usándolo para proyectos de edición de vídeo, Blender, pero claro, me da bastantes problemas. ¿Qué ventajas ves comparado con Windows, usar IA, usar Linux para IA, edición de vídeo y todo el sector creativo? Pregunta que qué ventajas veo en utilizar Linux frente a sistemas privativos, ¿no? Básicamente en mi día a día en general, que aquí hacemos todos 3D y tal.
La principal ventaja, yo valoro mucho mi privacidad y la seguridad. Entonces, desde el punto de vista práctico de seguridad y privacidad, en Linux no hay ningún sistema mejor a día de hoy que yo conozca. Se sabe, algunos me tildarán de paranoico por decir lo que voy a decir ahora, pero me da igual, así que... Dilo. Se sabe, es conocido que tanto en OS X, que es Mac, y Windows hay puertas traseras en los sistemas, ¿vale? O sea, y en algunos Linux también. Y no solo en algunos Linux. En Linux está la sospecha de que hay blobs, que es código privativo en el kernel, ¿vale? Pero luego, ninguno estamos seguros del todo, porque los ordenadores tienen un chip, que es donde está instalada la BIOS, que es el firmware, y de hecho tanto Intel como AMD se sabe que hay como una especie de puertas traseras para el FBI y servicios de inteligencia que desde el firmware a nivel hardware no te lo puedes saltar. O sea, Nos van a hacer el directo. Bueno, les saludamos desde aquí. Sí, esto es conocido. Sí, por todos, lo están viendo ahora mismo. Y eso, o sea, no existe la seguridad completa, ¿vale? En Android seguramente son pepitas de oro para los servicios de inteligencia. Nos están constantemente escuchando y viendo y saben dónde estamos y saben todo lo que queramos. O sea, no puedes estar seguro, ni aunque te metas debajo de una piedra no vas a estar seguro. Yo te voy a agregar una cosa, ¿vale? Porque el tema de la privacidad es muy importante. Para mí también tiene un valor muy grande, pero entiendo que a nivel de usuario a veces la privacidad dice, yo no hago nada, ¿qué más me da? Linux, desde mi punto de vista, que es diferente al de Jorge, pero yo estoy de acuerdo, Linux es probablemente el sistema operativo más eficiente que hay. A nivel de eficiencia es mucho mejor. Tendrías que analizar dónde has tenido los problemas. Obviamente, si una aplicación no soporta Linux correctamente, o sea, no se desarrolla adecuadamente para Linux, va a ir mal. Si tú intentas utilizar Affinity, por ejemplo, o Adobe, olvídate, ¿vale? Affinity, por lo visto, sí que las últimas versiones... Sí, alguien dijo en el Discord hay un script que sí, se puede. que se podía. Pero eso, en realidad, si lo piensas fríamente y te paras a pensarlo un momento, no es culpa de Linux, es culpa de las empresas que no quieren desarrollar su software para esa plataforma, porque nos hacen un vacío, o sea, desde hace mucho siempre nos están haciendo el vacío. Pero ahora, pregúntate una cosa, las grandes productoras, ¿en qué sistema operativo suelen trabajar? Sí, o los servidores de todo el mundo. Claro. Sí, o depende de tu entorno, depende de tus necesidades. Linux puede ser el mejor sistema operativo. Nosotros, por ejemplo, estuvimos mucho tiempo trabajando exclusivamente con Linux. Tuvimos que volver a Windows porque, por ejemplo, Unity... No, luego dejamos de utilizar Unity. Unreal está para Linux, pero el rendimiento y el soporte no es el mismo. Entonces, tuvimos que volver a Windows. Hay ciertas situaciones que te pueden obligar. Si tu entorno funciona bien en Linux, va a funcionar muchísimo mejor. Suele estar mejor optimizado en cuanto a uso de recursos. Sobre todo, no tanto a nivel GPU, porque a nivel GPU dependes de los drivers de NVIDIA o de AMD. Entonces, la GPU está más o menos equiparado, que se lo puse a Tevito y me dijo que me va igual, claro, porque estaba comparando GPU, pero si comparas CPU y CPU, ahí sí que hay un gran salto de rendimiento. Y todos los superordenadores del mundo usan Linux. Y las cosas importantes, la NASA y todas estas cosas usan sistemas de confianza que son Linux. Eso es así, todos los servidores de Internet usan Linux. ¡Viva Linux! Pues por hacer un poco un cierre, no sé si la pregunta será adecuada o si la queréis reformular, pero me gustaría que cada uno de nosotros dijéramos algo relacionado con, o bien, o no sé, se me ocurre así rápidamente como... hablando de eso, futuro, arte y tecnología, hemos estado hablando mucho de la inteligencia artificial. ¿Qué consideráis que nos puede aportar a nosotros la IA en un futuro, en comparación con lo que nos está aportando ahora? Y si veis esa posibilidad compatible con el ser humano o nos come. ¡Buah! Una duda. Dios. Ya se lo he hecho mucho. ¿Lo que nos va a afectar a nosotros respecto al arte o respecto a la vida mundo? En general. O sea, vale, un poco... approach. Voy para allá. Me la he devuelto. Yo creo que la IA va a democratizar mucho el arte, con todo lo bueno y todo lo malo que trae la democratización de algo. Porque dependiendo de en qué lado estés, te va a gustar más o te va a gustar menos. Pero considero que sí que vamos a ser capaces de vivir con la IA, por lo menos durante un tiempo, pero creo que sí que vamos a ser capaces de convivir con ella siempre y cuando se tomen las decisiones correctas, que yo no sé cuáles son realmente, pero
tiene que existir una forma de que se haga de manera correcta. Hemos visto un montón de películas sobre el futuro y la IA nos come y tal, pues si somos capaces de inventarnos la historia en la que nos come, pues vamos a intentar prevenir eso. Siguiente. Sí, yo creo que a nivel científico y médico podría aportar muchísimo a la humanidad, pero creo que mientras el poder lo sigan teniendo 4 empresas como ocurre hasta ahora, que no tienen control de nadie, eso no va a ir a favor de la humanidad, sino que va a ir a favor de sus intereses propios de las 4 empresas que manejan el cotarro. A ver, a colación de lo que dices, las 4 empresas que manejan el cotarro, imagino que no querrán la extinción de la humanidad, porque si no, ¿a quién les cobran sus productos? Así que entiendo que habrá un equilibrio en el que las empresas dirán, a ver, vamos a intentar que esto funcione y no salga Skynet a reventarnos a todos, porque si no, no hay empresas ni gente que compre nuestros productos ni que sobreviva nadie. Entonces, yo creo y espero que algo de esfuerzo pondrán en controlar cómo va creciendo todo, porque sí que es cierto que puede dar mucho miedo el tema de eso. O sea, hemos visto hace 5 años, no se era capaz de hacer una mano y ahora te hacen vídeos de 4 minutos con coherencia y te quedas loquísimo. Entonces, ¿qué habrá dentro de 10 años? Pues no tenemos ni idea. O sea, es que aquí estamos debatiendo sobre... Es que no tenemos ni puta idea de lo que habrá dentro de 10 años. Ni el que más sabe, lo sabe. Entonces, como él dice, por desgracia, depende de lo que las grandes empresas decidan esforzarse en controlar todo eso, pero si se hace bien, pues yo creo que, si se hace bien, la medicina, la tecnología, la energía, todo eso debería avanzar muchísimo y bueno, si tenemos suerte, pues igual vivimos hasta los 200 años, no sé. Estoy a favor. A ver, hay que tener en cuenta una cosa que me parece muy importante y que creo que perdemos de vista porque antropomorfizamos a la IA demasiado. Es una herramienta. O sea, cuando el ser humano descubre el fuego, se podía haber quemado a sí mismo y nadie se habría enterado que había descubierto el fuego. Y estoy seguro que alguien se quemó y murió y no pudo contar que había descubierto el fuego. Pero otro humano en otra punta del planeta descubrió el fuego y no se quemó, ¿vale? Cuando empezamos con las herramientas, estoy seguro que alguien cogió una piedra, le abrió la cabeza a otro y no se lo dijo a nadie para que no le mataran a él. Pero estoy seguro que alguien cogió otra piedra y la utilizó para abrir las nueces, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es una herramienta. ¿A dónde nos va a llevar o cuál es el futuro? Yo creo que no va a haber uno y no va a haber un único destino. No es la humanidad como un único ente. Vamos a pasar por muchas situaciones de muchos tipos. La revolución industrial nos enseñó algo parecido y en la revolución industrial lo que pasa es que fue lenta, lo que para nosotros entendemos como algo lento, 100 años. 100 años es ultra rápido, pero es lento, ¿no? Esta revolución está durando, llevamos 3 años, más o menos 4, ¿vale? Se prevé que todo el vuelco sea en menos de 10. O sea, imaginaos el impacto que supone para una sociedad tener un vuelco tan grande en 10 años o menos. Esto es masivo, ¿vale? Va a haber mucho sufrimiento, está habiendo ya mucho sufrimiento. Lo que pasa es que no lo estamos viendo de primera mano, pero ha habido muchos despidos porque existen los modelos que están reemplazando muchas plazas de trabajo, muchos puestos de trabajo. Entonces, se va a provocar mucho sufrimiento, va a haber mucho sufrimiento para mucha gente. A lo mejor algunos de los que estamos aquí sufrimos todo lo malo que pueda tener la IA. A nivel médico, a nivel científico, el problema siempre van a ser los sesgos, pero lo bueno que tiene es que si la IA se utiliza bien, y ahí está el open source, es probablemente el ente objetivo más potente que tenemos. Si tú a una IA le das 100 estudios científicos, no va a tener reparos en decirte qué intereses había detrás de esos estudios o cuáles son las conclusiones reales que podemos sacar de esos estudios. Mientras que una empresa farmacéutica siempre va a hacer los estudios procurando empujar en su beneficio, ¿vale? Y la muestra está que todas las grandes farmacéuticas que todo el mundo alaba están todas condenadas, ¿vale? Con un montón de millones de multa por haber manipulado, por haber tal, todas, no se libra ni una. Entonces, son herramientas objetivas muy potentes si las utilizamos bien y si aprovechamos el open source. Lo más potente de todo es que nosotros a nivel individual vamos a tener una herramienta que nos va a ayudar a analizar una cantidad masiva de información que hasta ahora éramos incapaces de procesar. Entonces me parece que va a ser una herramienta brutal. Ahora, cae en nosotros la responsabilidad de aprender a utilizarla y de utilizarla con responsabilidad. Yo pienso más o menos en la misma línea que Juan.
pienso que actualmente lo que tenemos es miedo, ¿vale? Y ese miedo está generando todas esas teorías conspiranoicas que se están generando en este momento, la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir y demás. Sin embargo, ¿cuántas veces nos hemos afrontado nos hemos enfrentado a situaciones similares, como bien comentaba Juan, a lo largo de la historia? Infinidad de ellas. El día de mañana, yo pienso, pues lo que estaba comentando antes, habrá una reestructuración de la sociedad en general, habrá determinadas funciones que veremos que es normal y lógico que ciertas inteligencias artificiales sean capaces de desarrollar, y luego eso se empleará, se usará, se moldeará o se hará lo que se tenga que hacer a cargo de pues una adaptación que tendremos que llevar nosotros también a cabo. ¿Eso significa que vamos a tener que cambiar nuestra forma de vida de aquí a 10 años? No, a lo mejor de aquí a 100 sí, ¿no? Pero irá habiendo una adaptación a lo largo de la historia, es lo que pienso. O sea, simplemente pues es una herramienta, una utilidad. O sea, estamos hablando hoy, pues podríamos equiparar ChatGPT con 3ds Max, podríamos equiparar a Gemini con Maya y saldrá un Blender, ¿vale? Ya lo hay. Pues con Fiui, Quen, pues saldrá. Pero de los chinos, cuidado. Pero eso chinos, nos comen los chinos. Pero eso open source es local. Te da lo mismo. Eso open source es local. Sale un Blender, estará súper mega denostado y luego dentro de 10 años pues será la repera y conviviremos con ello, básicamente. Claro, y pues yo un poco haciendo también un resumen de todos los puntos, que yo creo que estamos todos más o menos en la misma línea, hablando sobre todo de medicina. Yo sí que considero que a nivel médico, pero claro, también es que volvemos a lo mismo, queremos usar esta herramienta a nuestro beneficio. Nuestro beneficio es alargar la vida, en este caso. Nuestro, la sociedad, la humanidad. Pero quien lo está haciendo, ¿quién es nuestro para esa persona? O sea, eso es lo que decía, el sesgo. Claro. Va a haber múltiples inteligencias artificiales, múltiples intereses. ¿Nuestro es? Claro, y volviendo un poco a lo que predicaba un poco Zeus, de dónde está el ser bueno, ser malo, aprovecharnos bien o aprovecharnos mal de esta información que nos puede dar. Y luego es eso, que el ser humano no está... El cerebro no lo tenemos, yo creo, todavía suficientemente hecho como para aceptar este cambio que vamos a vivir, que ya hemos vivido en 4 o 5 años y que consideramos que de aquí a 100 o incluso menos, que vamos a tenerlo en nuestro día a día. Por eso que yo creo que en el tema médico sí que va a triunfar bastante, pero luego por otra parte es eso, hay que considerar el que también hay mucha gente que como está siendo reticente a usar la IA, hay mucha parte de la sociedad, por diferentes partes del mundo, que están volviendo a una época medieval, donde quieren no usar la inteligencia artificial, no quieren ya ni acercarse a la tecnología, porque están viendo que avanza tan rápido, más rápido de lo que nosotros crecemos mentalmente y evolutivamente, y hay gente que se está quedando como muy en... Me da miedo cómo va a acabar esto. También hay terraplanarios a día de hoy. Correcto. Así que pues eso es un poco la conclusión. Sí, sobre lo que estabas diciendo, me gustaría ver, o sea, sé que hay avances en medicina y tecnología, o sea, la ciencia y todo esto, pero veo muy pocas noticias de avances interesantes en donde la humanidad sí que se podría beneficiar más, pero cada 2x3 sale una no banana y una tontería para hacer el meme del momento. O sea, creo que se está enfocando para un uso lúdico absurdo la IA en lugar de usarlo para grandes cuestiones. Porque da miedo, yo creo. Ese es el problema, que da miedo usarla de verdad porque no sabemos lo que puede salir de ahí. Afortunadamente tenemos las 3 leyes de Isabel. Vamos regular de tiempo, puede ser, hay que ir terminando ya. Sí, estamos. Vale, o sea, pues estamos esta última quitando pregunta, tiempo. en vez de responderla, la vamos a lanzar al público, ya a quienes nos están viendo. Y es que hemos hablado mucho de quiénes son los que mandan en todo esto y los que toman las decisiones y en beneficio de qué. Y quiero lanzar una última pregunta para reflexionar, porque al final pues somos aquí 6 personas que estamos hablando de esto. ¿Hasta qué punto tenemos nosotros el control de todas las cosas que estamos discutiendo? ¿Hasta qué punto nosotros de verdad tenemos el control de que esas grandes empresas o esas tomen las decisiones que a nosotros nos interesan? Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Tengo una pregunta también para el público y de un tema que no hemos hablado, que es la AGI, que la inteligencia general, inteligencia artificial general, que se supone pues una inteligencia artificial
prácticamente con conciencia que te puede resolver, yo que sé, quieres ir a Júpiter, pues te dice cómo ir a Júpiter. Si un país descubre eso, o llega a ese punto, o vosotros si llegaréis a ese punto por lo que sea, frotáis una lámpara mágica y decís, toma una AGI, ¿lo compartiríais o los quedaríais para vosotros y aprovecharos de ello? Yo haría MatPlus 2. Yo creo que la pregunta se enmarca dentro de lo que es geopolítica. Ya no estás hablando de a nivel social, a nivel humano, estás hablando de algo que puede llegar a ser peor o mejor que la energía nuclear. Claro. Es como los ordenadores cuánticos. Es tener un superpoder. Ya están los ordenadores cuánticos. Claro, pero hay como una carrera, entre comillas, armamentística, de que están intentando el que llegue primero a tener el primer ordenador cuántico. ¿Por qué? Porque cualquier cifrado del planeta actual hace así en 5 segundos y dice, ya tengo la clave. Claro. Pues aquí estamos debatiendo sobre, pues en la medicina, pues qué guay cuando tal, dentro de 10 años, espérate. Igual la India consigue la AGI y dice, pues se acabó voy a dominar el mundo porque puedo descifrar todos los encriptados de misiles atómicos del planeta y aquí se hace lo que yo digo. Yo os voy a lanzar una pregunta también, que es la siguiente. Ya con esto yo me callo ya. Y todo el mundo. Porque voy a hablar ahora. Si vosotros tuvierais un negocio 1000millonario y de repente tuvierais una inteligencia artificial y con esa inteligencia artificial dándole un botón, ¿solucionarais el problema que vuestro negocio ayuda a paliar? Es decir, no a solucionar, a paliar. Y de repente ese problema desapareciera por completo, ¿daríais a ese botón? Imaginaos, la muerte. Con la inteligencia artificial soluciona la muerte, no muere nadie. Pero yo vivo de que la gente enferme y muera. Eso son las farmacéuticas, ¿no? Bueno, habíamos hecho un cierre muy bonito ya hace un rato, así que vamos a terminar. Yo creo que vamos fatal de tiempo. Lo vamos a saber en tu charla, ¿verdad? ¡Vamos allá! Gracias, chicos. Muchas gracias.